Bienvenidos, con ustedes Oscar Martínez, representante de soporte técnico y entrenamientos de TrenNet para Latinoamérica. Vamos a validar el tema a nivel de configuración de puertos untagged y puertos tagged en la creación de VLANs en los switches administrables. Tengamos en cuenta que VLAN, Virtual Local Area Network, nos va a permitir segmentar una red, es decir, crear la VLAN de cámaras, computadoras, Wi-Fi y cada una de estas con un subnetting diferente. Tengamos en cuenta que cuando creamos VLANs, lo importante es el ID de la VLAN. Recordemos que el ID es el identificador. Podemos tener entre 2 a 4094 IDs. Al momento de crear la VLAN, podemos seleccionar cualquiera dentro de este rango. Tengamos en cuenta que todos los switches por defecto vienen en la VLAN 1 o VLAN default, que es la VLAN administrativa del equipo. Pero cuando estamos creando VLANs, segmentando la red, colocándole cada una de estas el ID, debemos tener en cuenta algo muy importante y es el puerto untagged. El puerto untagged es el puerto de acceso sin etiqueta que va a pertenecer exclusivamente a una VLAN. Pero cuando yo voy a pasar esas VLANs de un switch a otro, ahí necesitamos otro tipo de puerto, que es el puerto tagged o puerto con etiqueta o puerto troncal. Entonces, mientras que el puerto untagged va a pertenecer a una sola VLAN, el puerto tagged va a pertenecer a las VLANs que yo quiero pasar de un switch a otro. Es decir, que el puerto tagged es el puerto en común. Por ejemplo, acá tenemos una red sin VLANs. Tenemos el ID 1, que es el ID de la VLAN default. Y tenemos el segmento 10.1. Es decir, todos los dispositivos que yo tengo conectados a la red están compartiendo el mismo subnetting. Por consiguiente, la red Wi-Fi, cualquier persona que se conecte a la red Wi-Fi, ya sea invitados, va a poder tener acceso a las cámaras, computadoras o dispositivos de la red. Cuando yo quiero crear VLANs, vamos a partir del hecho que tenemos la misma red física, los mismos switches y router, solo que aquí ya estamos creando en el router la VLAN de cámaras, la VLAN de computadoras y la VLAN de Wi-Fi. Como podemos observar, aquí tenemos el ID de VLAN 20, 30 y 40. Recordemos que el ID podemos entre 2 a 4094 IDs. Podemos crear estos IDs en nuestro router, que es el equipo capa 3, que nos va a permitir entregar el DHCP a cada una de las VLAN y asimismo crear las respectivas reglas hacia Internet. ¿No? Noten que acá tenemos el router bajando por un solo puerto, del puerto 7 al puerto 19. Entonces, ese puerto 7 es el puerto target del router y el puerto 19 del switch es el puerto target. Ese puerto 19 debe estar configurado en las tres VLANs para poderla recibir. Y si yo quiero hacer cascada de ese switch TPE 1620WS al otro switch TPE 204WS, debemos tener otro puerto troncal, ejemplo el puerto 20, llegando al puerto 17 del otro switch, que también es un puerto troncal, es decir, un puerto target. Recordemos que los puertos target van a ser el puerto en común para las VLANs que yo quiero pasar de un switch A un switch B. ¿Sí? Y obviamente acá que tenemos los puertos de acceso, son los puertos que van a pertenecer exclusivamente a una VLAN. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es importante al momento de la creación de VLANs? Que podamos realizar una tabla, como la que estamos viendo en este momento, donde tengamos información de nuestro router, dirección IP, el usuario, contraseña, qué ID de VLAN estamos configurando, qué puerta de enlace, es decir, qué subnetting vamos a entregar a esa VLAN. Todo eso lo configuramos en nuestro router o firewall, que soporte VLANs, aclaro. Pero vean que acá estoy configurando el puerto target como puerto troncal. Ese puerto 7 va a comunicarse al primer switch. Entonces acá tenemos nuestro primer switch TPE 1620WS. Tenemos la VLAN 1, que es la VLAN default, no se toca, no se modifica. Creamos la VLAN 20, 30 y 40. Indicamos cuáles son los puertos de acceso que van a pertenecer a esa VLAN. Ejemplo, para cámaras del 1 al 8, para computadoras del 9 al 16 y para Wi-Fi invitados, el puerto 17. Ahí vamos a conectar un access point. Pero noten que los puertos target son los mismos. El puerto 19 es el que voy a conectar al puerto 7 del router y el puerto 20 es el que voy a conectar al puerto 17 del otro switch. En el otro switch voy a crear también las tres VLAN, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. Recuerden, ustedes pueden acá crear sus propias VLAN. Tienen entre 2 a 4094 IDs. Ya van a poder configurar allí o, dado el caso que su cliente les indique cuál es el ID de VLAN, ustedes lo replican hacia los switches. Entonces, puertos del 1 al 4, 5 al 8 y 9 al 12. Noten que no estamos repitiendo los puertos. Claro, ustedes me dirán, pero ¿por qué los puertos están en modo de untagged en la VLAN default?
Lo que pasa es que cuando yo selecciono esos puertos en otra VLAN, esa VLAN es la que va a tener prioridad sobre este puerto. Pero si yo me llego a equivocar y acá llego a digitar el puerto 4, esa VLAN 30 ahora tiene prioridad sobre el puerto 4. Ya no va a tener tráfico de la VLAN 20, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, es muy importante crear esta tabla para el momento de validar las configuraciones que estamos realizando de VLANs. Pero muy sencillo, ¿cómo se crea en el switch? Vamos a ingresar a la interfaz gráfica de nuestros switches. Recuerden que los switches no son servidores de HCP. Debemos configurarnos una IP en nuestra tarjeta de red para poder identificar el switch. Acá tenemos una IP ya asignada. ¿Listo? Nos podemos conectar a cualquier puerto del switch. Podemos administrar el dispositivo. Y vamos a ingresar con la dirección 192.168.10.200. Esa es la dirección IP que trae los dispositivos de Trenet. Entonces, en este caso es importante, tengamos en cuenta, si yo quiero identificar el switch dentro de la red, vamos acá a descubrirlo. Esta se llama Trenet Management Utility. Esta herramienta se puede descargar directamente en la página de Trenet. Y noten que acá tenemos los dos switches dentro de la red. Tenemos el TPE 1620WS y el TPE 204US. El primero, si yo le apunto a la dirección IP, él me va a abrir el primero, porque todos traen la misma dirección IP. Entonces el primero que responda va a abrir. En este caso nos abrió el primer switch TPE 1620WS. Ingresamos a la interfaz de este switch, usuario y contraseña admin. Perfecto. Vamos a cancelar el wizard. No vamos a usar el wizard. Listo. ¿Dónde se configura entonces la dirección IP del switch? Primero, tengan en cuenta la actualización de firmware. ¿Qué firmware tiene actualmente el switch? ¿Dónde puedo descargar el firmware del equipo? Sencillo. Vamos a la página de Trenet, www.trenet.com. Buscamos el modelo 1620WS. Aquí nos apareció. Y importante, debemos validar el modelo con que estoy trabajando y qué versión de hardware es. Si es versión de hardware 2.1, 2.2 hasta 2.5, podemos usar el mismo firmware de este 2.5. Pero si el switch es versión de hardware 1 y yo estoy buscando acá la versión de hardware 2, significa que la versión de hardware 1 es la descontinuada. Debemos buscar en su momento el firmware de ese, porque no vamos a poder actualizarlo con la versión de firmware 2. Y aquí en descargas y soporte técnico vamos a poder encontrar la utilidad para buscar los switches y en este caso la actualización de firmware, manuales y demás. Tengan presente que para la actualización de firmware hay un procedimiento que si el equipo tiene una versión de firmware 1, 2 o 3, debo seguir la actualización 1 a 1 para poder tener todas las características del equipo. Vamos a configurar en este caso la dirección IP del switch. Vamos a System, vamos a L3 y vamos a IPv4 Interface. Aquí vamos a modificar la dirección IP del equipo. Vamos a colocar la 201. Le digo aplicar y me tengo que desconectar e ingresar con la nueva dirección IP. Le digo OK. Perfecto. Y acá ingresamos con la 201. Y vean que en este caso el dispositivo nos acaba de responder. Entonces, usuario y contraseña es admin, no lo hemos cambiado. Ingresamos a nuestro equipo. Si ustedes quieren cambiar la contraseña del switch, van a System y en System van a la opción de Administration. Y acá pueden modificar la contraseña del usuario administrador. ¿Listo? Ahora, algo importante. Siempre que ustedes hagan configuraciones del equipo, tengan presente que eso va a quedar guardado en la memoria de RAM. Si ustedes apagan el switch y vuelven lo encienden, van a borrar toda la configuración. Entonces, por favor, siempre guardar cambios en la flash, aquí en la parte superior, en este disquete, o en la parte inferior izquierda en Save, en el otro disquete. Ustedes le dan clic a ese disquete y ahí va a poder guardar los cambios a la flash. Ya pueden apagarlo, llevarlo al sitio de instalación y dado el caso, al encenderlo van a tener la configuración que han realizado. Vamos a crear las VLAN. Sencillo. Vamos a Network, vamos a VLAN y vamos a Target. Vamos a crear las VLAN. Entonces, ID de VLAN, vea que tenemos entre 2 a 4094. Entonces, ID 20. Nombre de la VLAN, decíamos que va a ser cámaras. ¿Qué puerto es troncal? Esto es importante, tengámoslo en cuenta.
Recuerden que yo les dije que es importante que tengamos esta tablita desarrollada para, dado el caso, tener un banco de información. Entonces, puerto 19 y puerto 20. El 19 iría a mi router y el puerto 20 iría a mi otro switch. Y esos son puertos target. Puertos de acceso. Vamos a seleccionar acá, dado el caso del 1 al 8, 7 y 8. Listo, perfecto. Y vamos a decirle aplicar. Y ya queda aquí mi VLAN 20. Vamos a crear la VLAN 30. Nombre de la VLAN, vamos a decirle que son datos. Mi puerto troncal, puerto 19 y puerto 20. ¿Por qué? Es el mismo puerto en común. Recuerden que las VLAN están llegando por el puerto 19 y por el puerto 20 se van a replicar hacia otro switch. ¿Listo? Y acá vamos a seleccionar, por ejemplo, los puertos 9 al 16, donde va a conectar mis computadoras, dado el caso. 15, 16. Y le voy a decir aplicar. Y me falta una VLAN, ¿cierto? La VLAN 30. Nombre de la VLAN. Esta la VLAN la vamos a llamar, dado el caso, W invitados. Y vamos a seleccionar el puerto 19 y 20, que vamos a recibir la VLAN por el 19 y sale por la VLAN 20 a otro switch. Pero acá voy a seleccionar el puerto 17, dado el caso como mi puerto de acceso para esa VLAN. Y le decimos aplicar. ¿Qué es importante al momento de la implementación de las VLAN? Que no estén conectados a un puerto de la VLAN que están configurando. Ok, digamos acá me dijo que la VLAN ya existe. ¿Por qué me dice que la VLAN existe? Porque colocamos 30, ¿no? Entonces vamos nuevamente a Network, VLAN, Target, 20 y 30, vamos a seleccionar acá VLAN 40, nombre de la VLAN, W invitados, puertos troncales 19 y 20 y puertos de acceso el 17. Y le digo aplicar. Y ya quedó creada mis 3 VLAN. Sencillo. Vamos acá a la opción de VLAN Current y acá vamos a poder ver qué puertos fue los que yo seleccioné. Vean que tenemos acceso en la VLAN 20 del 1 al 8, de acceso en la VLAN 30, 9 al 16 y de acceso en la VLAN 40 al 17. Ojo con esto, importante, si ustedes están conectados a uno de estos puertos del switch, al momento de crear la VLAN van a perder administración del switch. Tienen que estar conectados a un puerto de la VLAN default. En este caso mi computadora la tengo conectada al puerto 18. El puerto 18 no lo seleccioné para ninguna VLAN. Y vean que el puerto en común para las 3 VLAN son los puertos 19 y 20. Listo. Ya tenemos ahí creada nuestras 3 VLAN en el switch número 1. Vamos a ir al switch número 2. En este momento los tengo en cascada. Como están en cascada se pueden ver entre ellos porque están con la VLAN 1, que es la VLAN default, VLAN nativa. Usuario y contraseña admin. Ingresamos, cancelamos nuestro wizard, un asistente paso a paso, inicial, vamos a System, vamos a L3, IPv4 Interface, vamos a modificar acá la dirección IP de nuestro switch, 202, aplicar, tenemos que conectarnos con la nueva dirección IP, 202, y ya tenemos acceso a nuestro switch. Usuario y contraseña admin. Usted la recomendable, puedan modificar la contraseña. Vamos a la opción de Network. Vamos a la opción de VLAN. Vamos a Target. Vean que el switch por defecto viene para configurar la VLAN. Y acá me dice que viene la VLAN 1, la VLAN default. Todos los puertos en la VLAN default vienen en modo de acceso and target. Por eso ustedes se pueden conectar a cualquier puerto del switch y lo pueden administrar. Pero ojo, recuerden, al momento de crear la VLAN no deben estar conectados a un puerto que estén asignando la VLAN. ¿Listo? Puerto 20 para cámaras. Puerto troncal. En este caso, según la tabla que yo creé, yo dije, ok, el puerto 17 va a ser mi puerto troncal. Entonces, digo, mi puerto 17 es mi puerto target. Puertos del 1 al 4 es donde voy a conectar cámaras a este switch. Y le digo aplicar. VLAN 30. Datos. Puerto troncal, el puerto 17 es el puerto en común, el que se va a conectar al primer switch para recibir las VLAN. Puertos de acceso 5, 6, 7 y 8. Dado el caso, es lo que hemos configurado en
nuestra tabla. Y le digo aquí aplicar. Y vamos a crear, dado el caso, la VLAN 40, W invitados. Vamos a configurar acá mi puerto 17, que es el puerto en común. Y por ejemplo, voy a decir acá que del 9 al 12, ahí vamos a conectar unas computadoras para invitados y también va a ser para Wi-Fi invitados. Y conecto acá mi VLAN 40, aplicar. Y ya quedó la VLAN 20, 30 y 40. Si yo voy a VLAN current, voy a poder revisar la tabla de los puertos que hemos configurado. Puertos del 1 al 4 para cámaras, 5 al 8 para datos y 9 al 12 para invitados. Puerto en común, el puerto 17. Entonces, de esta manera es que podemos crear esta topología que hemos implementado. Recuerden que las VLANs, el DHCP y la puerta de enlace va a venir por parte del router. El router que ustedes tengan para la configuración de VLAN. En videos anteriores hemos explicado cómo se configura un router de TrenNet para la creación de VLANs. Los invito a poderlo revisar. Y lo que hemos explicado en este momento es cómo crear esos puertos troncales en el switch target y puertos untarget. Y es la configuración que hemos realizado en este momento. Recuerden, importante, la creación de estas tablas en Excel, dado el caso, en Word. Es decir, que ustedes puedan tener información de lo que han configurado. Porque en ocasiones puede ser que ustedes conectaran una computadora al puerto número 9 y vean que el puerto 9 pertenecía a la VLAN 30 de datos. Significa que no van a tener acceso al switch. Y nos podemos llegar a complicar para un acceso remoto hacia el switch. Ahí tendríamos que conectarnos directamente, dado el caso, al router, a un puerto de la VLAN default para poder administrar los switches hacia abajo. Porque si me conecto a un puerto que no es de la VLAN de administración, no voy a poder tener acceso. Bien, estimados, los estaré invitando a próximos videos de configuración de VLANs asimétricas, configuración de router y otros tipos de parámetros como Spanning Tree, Loopback Detection, entre otros, para que lo puedan tener y aplicar en cada una de sus redes. Muchas gracias por la atención.